cachetada política, diría yo, para los que no están de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Miguel Díaz-Canel, este presidente, va a México y va a los festejos de la independencia de México. En la vida de la política todo es un símbolo y un mensaje. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, ha habido este pasado fin de semana todo tipo de actos que recuerdan aquel evento del 9/11 del 2001, en el que el país, Estados Unidos y el mundo se sacudieron luego de una serie de atentados que siguen todavía de estos haciendo y resonando fuerte en la opinión pública de los Estados Unidos. Te saludo esta mañana, Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, ese fue definitivamente el tema de fin de semana y vienen muchos temas esta semana. Tenemos ahí con que ya tiene ustedes que sacar el paraguas porque Nicolás va a llegar duro ahí a Texas, donde están ustedes. Y bueno, esta semana también va a acabar con esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC. Ese va a ser el cierre de esta semana. Va a ser el sábado y también va a ser ahí en México. Por cierto, seguramente vamos a hablar de esto al final de la semana, pero pues abrimos esta semana con esta noticia, cachetada política, diría yo, para los que no están de acuerdo con lo que está pasando en Cuba y que platicamos de ello en su oportunidad, repudiamos junto con la comunidad internacional cómo se reprimió a los cubanos cuando se manifestaron históricamente en las calles y fueron reprimidos por el presidente Miguel Díaz-Canel y bueno, esto fue noticia que después se diluyó un poquito. Pero esta semana uno de los temas espinosos es que precisamente este presidente va a México y va a los festejos de la independencia de México, mientras los cubanos hemos estado viendo reportes que están muriéndose definitivamente de COVID, pero bueno, el presidente va a ir para allá a echarse su pozolito, Pedro. Sí, va a ir para allá y además yo creo en la vida de la política todo es un símbolo y un mensaje. El hecho de que el invitado de honor sea el presidente de un país cuyo gobierno reprime a sus ciudadanos, se me hace una extraordinariamente mala noticia para México y para nuestras fiestas patrias. Sí, vamos a ver cuáles son las reacciones, Pedro. Pero sí, este fin de semana el tema aquí fue el 9/11, definitivamente, como bien lo dijiste al principio del comentario. Vimos varios documentales, se presentó todo este tipo de eventos por televisión, pero hay un tema nuevo a esta historia del 9/11, y es ¿qué tanto sabía Arabia Saudita de este atentado? ¿Qué tanto sabía? Porque este fin de semana justamente, y ya lo adelantabas más temprano en el resumen de noticias, pues se desclasifica un documento que hasta el sábado por la noche era secreto. Se trata de una persona del consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles, que apoyó, y esto dice el documento, con dinero e incluso les prestó el departamento a dos de los secuestradores de lo que fue el tercer avión, el que se estrelló en el Pentágono. El documento no prueba definitivamente que Arabia Saudita esté involucrada en este evento del 9/11, pero sí muestra este vínculo, por medio de una serie de entrevistas, entre los 19 terroristas y este elemento del consulado en Saudi, en California. 15, hay que decir, el tema es que 15 de los 19 terroristas pues eran de Arabia Saudita y el propio Osama Bin Laden también era de Arabia Saudita, Pedro. Sí, claro, y todo esto tiene un aparente vínculo, pero de todas maneras, yo creo que vamos, digamos, como política internacional, vamos a ver mucho el involucramiento en este tipo de asuntos de los Estados Unidos, pero también creo que hay otros actores que van a empezar a participar y me refiero fundamentalmente a Rusia, que es un país que cuyo líder, Vladimir Putin, se ha quedado de una manera muy inteligente al margen. Y por supuesto un Xi Jinping que no sé si te llama la atención, que está más callado que nunca, cuando hace un par de semanas ya se dio a conocer que la economía más grande del mundo hoy por hoy ya no es Estados Unidos, sino China, y todas las consecuencias que esto puede traer. Pero por lo pronto creo que empieza a darse una presencia multipolar en donde en temas directamente relacionados con el terrorismo podríamos tener el principio de lo que pudiera ser una pugna entre los tres.
Sí, y dices China, no hay que olvidarnos que el virus, la pandemia, precisamente la teoría que más creíble, la más difundida, es que precisamente vino de China, de este laboratorio, y esto pues ha traído consecuencias, como bien lo dices, y nada más rápidamente quiero hacer un recorrido de lo que la semana pasada dijo Joe Biden con respecto al rumbo que está tomando este país para combatir a la pandemia. Y hay que hacer una radiografía de cómo está este rumbo, porque como que se dijo muy a la ligera y no se especificó cuáles van a ser los lineamientos. La semana pasada, Biden concretamente dio esta orden ejecutiva que ordena a todos los empleados del gobierno que o se vacunan o van a ser despedidos. Y esto incluye a los contratistas, o sea, los que tienen algún vínculo de trabajo con el gobierno. Pero, ojo, esto hay que decir, si vemos un poquito hacia atrás, es un giro de 180 grados porque hace 2 meses Joe Biden, la Casa Blanca, Jen Psaki, la secretaria de prensa, decían que al gobierno no le correspondía hacer forzosa la vacunación. Y ahora, la semana pasada, dimos este giro de 180 grados, donde sí lo hace obligatorio. Pero ojo, porque este mandato, Pedro, de obligar a los trabajadores federales a vacunarse, solo aplica para la rama ejecutiva. O sea, no es obligatorio para la rama legislativa. Estamos hablando de los miembros de la Cámara de Representantes, estamos hablando de los del Senado, porque es otra rama del gobierno. Así que no será para todos los servidores públicos, como parecía que iba a ser, Pedro, sino nada más para este asunto. Y el sector privado, decía que se iba esta orden ejecutiva apuntaba a que el sector privado tenía que obligar a sus empleados, a las empresas que tenían más de 100 empleados, a que hicieran obligatoria la vacunación o a que presentaran una prueba negativa de COVID. Bueno, ojo, revisando el censo para ver qué tanto impacto puede tener esto, Pedro, fíjate este dato, el 98.7% de las empresas de Estados Unidos emplean a menos de 100 personas. O sea, esta orden ejecutiva solo aplicaría al 2% de las empresas privadas de los Estados Unidos. Sí, solamente al 2%, sí. Y fíjate que sigue siendo el tema de la pandemia un tema de profunda preocupación aquí y en todas partes del mundo, pero el hecho es que cada vez más se está viendo que hacia el final del año, que ya lo esperábamos, calma, que ya no había ningún tipo de acechanza producto de la pandemia, pues parece que va a seguir siendo y va a prevalecer ahí, desafortunadamente. Querida Adriana, como siempre, gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias, Pedro, y espero que traigas el paraguas ahí a la mano. Ya lo creo que sí. Anoche cayó un chaparrón bastante bueno, filo de las 12 de la noche. Central FM. Equilibrio.